tiempito más en su casa, viendo los cultos transmitidos por internet, la programación de la TV Nuevo Tiempo o los contenidos de Feliz 7 Play. Queremos verlos bien y seguros. En caso de duda, converse con el líder de su iglesia y disfrute de estos momentos en la presencia de Dios. Buenas noches, amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro programa de esta noche sobre agradecimiento. Estamos realmente agradecidos con el Señor, llevamos ya prácticamente la mitad del último mes del 2020 y el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así que por eso en Profética, las noches de domingo del mes de diciembre, estamos con un tema especial de agradecimiento a cargo de los ancianos de nuestra iglesia. Sean todos bienvenidos, tanto los que nos sintonizan en Zoom como a través de Facebook y cualquier otra plataforma en la que estemos transmitiendo. Voy a invitarles a que juntos cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y podamos iniciar con palabras de oración. Padre Celestial, en esta hora te estamos dando gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, por que diste tu vida por cada uno de nosotros. Y también, Señor, de manera especial porque con cada uno de los que estamos acá hoy, tú has sido bondadoso, has sido misericordioso cada mañana y ahora, Señor, llegamos de nuevo al tema de este domingo. Gracias porque estamos iniciando la semana, estamos ya a la mitad del mes y, Señor, tú has estado a nuestro lado. En esta noche queremos pedirte, por favor, el perdón de nuestros pecados. También queremos pedirte que tú puedas bendecir a los hermanos que están por unirse, que puedas facilitarles todo los recursos, Señor, para que puedan acceder en diferentes plataformas para participar del culto de esta noche. Y también, Señor, que derrames tu espíritu sobre Carlos Hernández, quien trazará tu palabra hoy. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Ahora les invito para que juntos podamos escuchar la alabanza Con Sin Igual Amor a cargo de la agrupación Armonía Adventista.
linda presentación musical y ofrenda para el Señor. Así que luego de haber dado la letra de este hermoso himno, cedemos el tiempo a Carlos Hernández. Que el Señor te bendiga, Carlos, y gracias por participar con nosotros esta noche con la palabra de Dios. Buenas noches a cada uno. Muchas gracias, Lorena. Gracias por ser la maestra de ceremonias del día de hoy. Bien, hermanos, tenga cada uno de ustedes buenas noches. Como se ha venido hablando en estos primeros días de diciembre, durante este mes, pues el tema a desarrollar en nuestro culto de domingo va a centrarse en la gratitud. Tal y como tocó el tema el domingo pasado, Miqueas, vamos a estar hablando hoy también de cómo demostrar la gratitud, de por qué ser agradecidos, que creemos que ese es un punto bien importante en nosotros como seres humanos. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, pues, qué mejor si vamos a hablar de gratitud que poder agradecerle a Dios por un año más que le dio o que nos ha dado como Iglesia Adventista Dimensión Profética. Antes del tema, pues Lorena me platicaba que algunas hermanas de la iglesia nos hicieron ese muy buen recordatorio, diría yo. Y qué más estar agradecidos con Dios, que si bien es cierto no hemos estado físicamente en la iglesia, pero lo importante es que no hemos dejado de alabar a Dios. Y qué importante celebrar un año más como Iglesia Adventista Dimensión Profética, hermanos. Yo no sé si se recuerdan, pero muchos de los que están escuchándonos el día de hoy, pero hace un año estábamos de fiesta en la iglesia, hermanos. Hace un año estábamos agradecidos con Dios porque ya como Dimensión Profética teníamos 40 años, hermanos. Y hoy, ¿por qué no estar agradecidos? No obstante, estamos conectados por Zoom, por Facebook y demás, pero ¿cómo no estar agradecidos con Dios? Que ya como Dimensión Profética tenemos 41 años de haber sido fundada. Y para recordar un poco, pues para los que no conocen tanto de los antecedentes históricos de nuestra iglesia, pues recordando que todo empezó en el año de 1979 con una gran campaña que se realizó en el terreno que actualmente ocupa el Walmart de la Roosevelt. Fue una campaña, hermanos, que en lo particular, pues yo no he vivido tanto tiempo en campaña, pero fueron más o menos 6 semanas de campaña. Muchos hermanos que me imagino que sí estuvieron presentes en esa campaña. Los primeros frutos nos cuentan que fueron aproximadamente 100 bautizos, hermanos. 100 bautizos que se desarrollaron más o menos en el mes de octubre del 79, y esos bautizos aún se realizaron en el lago de Amatitlán. Posterior a eso, y al concluir la campaña, con 576 personas bautizadas, para la honra y gloria de Dios, 576 personas bautizadas, un sábado 13 de noviembre del año 79, hermanos, recuérdense bien de esa fecha, un 13 de noviembre del año 79, en lo que es a hoy el gimnasio del colegio o del Liceo del Progreso, se hizo el primer culto como Dimensión Profética. Y qué bien recordar también que ese primer culto fue bajo la conducción del pastor Diógenes Centeno, que tuvimos el agrado de tenerlo el año pasado con nosotros. Posterior a eso, pues, se iniciaron las gestiones para la construcción ya del templo. A finales de 1981 se inició la construcción del templo, hermanos, y a mediados de 1982, derivado del apoyo de muchos hermanos, derivado del apoyo incluso de donaciones extranjeras y de la misión de Guatemala, pues se iniciaron, para ser exactos, a finales de 1982, se trasladó la congregación que se reunía en el gimnasio del Liceo del Progreso, ya se trasladó a las instalaciones que hoy ocupamos como Dimensión Profética, hermanos. Entonces, ¿qué más y qué ejemplo podemos brindar el día de hoy para estar agradecidos con Dios de poder tener ya 41 años de que Dimensión Profética fue constituida, hermanos? Hay muchos nombres
muchos nombres de pastores, muchos nombres de diferentes hermanos, muchos nombres de diferentes familias, que realmente no los voy a leer, hermanos. Puede ser que se me escape uno, pero Dios sabe y cada uno de ustedes sabe quién formó parte de la constitución de nuestra querida iglesia. Entonces, hermanos, el día de hoy, recordando un poco nuestro aniversario, tenemos 41 años como Dimensión Profética. Y lo importante es que mientras Dios nos siga bendiciendo y nos siga dando vida, recordemos que nuestra función principal como hermanos, como miembros de iglesia, es ir y hacer discípulos, es de predicar el nombre de Dios. Y qué mejor muestra de gratitud y de agradecimiento a Dios que poder compartir su mensaje a personas que no lo conocen. Entonces, hermanos, sintámonos agradecidos, sintámonos dichosos, sintámonos felices, porque como Dimensión Profética contamos ya con 41 años en Guatemala. Entonces, antes de entrar de lleno al tema, pues queríamos como iglesia mostrar ese agradecimiento en público, y cada uno de ustedes, hermanos, de los que todavía están con vida y formaron parte de la fundación de Dimensión Profética, muchas gracias, y gracias a nuestro querido Dios, porque a hoy aún se encuentra formada la iglesia. Y lo importante, hermanos, recuerden eso, qué mejor muestra de estar agradecidos con Dios por esos 41 años que poder hablarle a una persona del amor que Dios nos tiene. Entonces, hermanos, ya para entrar de lleno al tema y antes de abrir la palabra de Dios, pues ahí donde se encuentren, los invito a que inclinen su rostro y tengamos una oración. Querido Padre, querido Señor, que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias Padre bendito, porque nos has dado vida un día más, porque hasta el día de hoy sabemos que tú has estado con nosotros, porque sabemos que a pesar de los diferentes problemas que cada uno de nosotros tenemos, sabemos que tú nos has cuidado, nos has protegido y nos has guiado, Señor. Agradecemos enormemente por este domingo, porque nos permites estar reunidos a través de estas distintas plataformas, y muy especialmente te agradecemos por un año más como Dimensión Profética. Ayúdanos a no olvidar que nuestra misión es predicar tu evangelio, Señor. Nuestra misión es poder agilizar la segunda venida de tu Hijo, Señor. Te agradecemos enormemente por la misericordia y por las bendiciones que tienes con nosotros, Padre. Gracias infinito, Señor, porque sabemos que tú has estado con nosotros a pesar de nuestros distintos errores, Padre. Suplicamos que nos perdones por nuestros pecados, por nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, Padre. Suplicamos que te quedes con nosotros. Suplicamos que tu Espíritu Santo esté el día de hoy con nosotros, en este momento que vamos a estudiar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo y no nosotros, Señor. Danos entendimiento, danos discernimiento de tu palabra y ayúdanos a comprenderla y sobre todo, Padre, a ponerla en práctica en los diferentes días de nuestra vida. Gracias por este domingo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y como les decía al inicio, estos cultos de domingo vamos a estar hablando un poco de la gratitud, hermanos. Y para ellos los invito a que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19. Lucas 17, para que tengan sus Biblias abiertas, capítulo 17, versículo 11 al versículo 19. Pero antes de eso, hermanos, gratitud. Yo no sé si se han puesto a pensar, pero el ser agradecidos no es una materia que muchos de nosotros como seres humanos estemos pasando con buenas calificaciones. Yo no sé si se han puesto a pensar en eso, pero muchas veces el ser agradecidos no es una materia que obtengamos 100 puntos, hermanos, o que saquemos por lo menos un 95. Yo no sé si se han puesto a pensar en eso, pero comúnmente en la vida de nosotros como seres humanos, y ojo, me estoy incluyendo, la gratitud no es algo o no es una actitud que lo tengamos a flor de piel o que brote de nuestro cuerpo. Y de verdad que es un tema tan especial, incluso tan serio,
que yo no sé si se han dado cuenta, pero cuando una persona es bastante agradecida, lo vemos como una persona extraordinaria, una persona bien especial. Incluso lo vemos a una persona que es bastante agradecida, la vemos como una persona que decimos nosotros, ala, de verdad, qué persona tan especial, quisiera ser como ella, o él, tan agradecido. Incluso en la Biblia se reconoce esa tendencia de los seres humanos agradecidos, y se reconoce que ese agradecimiento siempre debe ser a nuestro Dios. Entonces, es bien importante. Yo no sé si les pasa, pero por ejemplo, yo que tengo nenas pequeñas y los que ya, pues sus hijos están grandes, pero lo vivieron en su momento, yo no sé si les pasa, pero por ejemplo a Marcela, que es mi nena de 4 años, uno está diciéndole, ahí dice muchas gracias. Diga gracias. Diga gracias, Marcela. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que dentro de uno como ser humano, nos cuesta el ser agradecidos, hermanos. Nos cuesta el ser agradecidos. E imagínense esto, si a mí me cuesta el ser agradecido, por ejemplo, con mi esposa, porque hace algo en mi vida, muchas veces ni siquiera me recuerdo de que debo estar agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Yo no sé si les pasa, pero no sé si ustedes pasan un día y no le agradecen a Dios por el sencillo punto de amanecer y abrir nuestros ojos. Muchas veces lo olvidamos. Y yo al estar estudiando un poco este tema, me di cuenta y digo, muchas veces ni a mi esposa le digo gracias, muchas veces ni a mi hija le digo gracias, a un compañero de la oficina, a un amigo, a un hermano de la iglesia, y lo olvido. Y puede pasar todo un día y ni siquiera me recuerdo de agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Por ejemplo, al inicio hablábamos del 41 aniversario de Dimensión Profética. A mí, si no me recuerdan, sencillamente no le agradezco a Dios por un año más de Dimensión Profética. ¿Por qué? Porque como seres humanos no tenemos eso dentro de nosotros, o sea, nos cuesta el ser agradecidos, hermanos. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de este relato bíblico que, como les decía a los que se acaban de conectar, por favor, la lectura bíblica está en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Vamos a ir leyendo versículo por versículo, hermanos. Inicia. Dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasó entre las ciudades de Samaria y Galilea. Jesús iba pasando por esas ciudades, hermanos. Al entrar en una aldea que estaba dentro de esas ciudades, vinieron, ojo con esto, vinieron a su encuentro, ¿cuántos leprosos dice? 10 leprosos, ¿sí? Que se pararon lejos, dice. Vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon lejos. Y levantando la voz gritaron, Jesús, ojo con esto, maestro, reconocieron que era maestro Jesús, ten compasión de nosotros. Sigue diciendo el versículo 14, cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios. Continúa diciendo, lo vamos a leer todo. Entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias, y este era samaritano. Me voy a detener un poco ahí. Este relato de Lucas me llamó mucho la atención porque nos hace ver que había un grupo de leprosos, eran 10 leprosos, que salieron al encuentro de Jesús, nos dice. Pero me llamó la atención lo que dice el versículo 16, porque dice que el que agradeció a Dios, el único de los 10 que agradeció a Dios, me llama la atención porque menciona que era, ¿qué, hermanos? Era samaritano, dice. ¿Sí? Es la única persona que regresó a agradecerle a Jesús por haberlo sanado, era samaritano. Pero ¿por qué menciona eso el relato bíblico? Recuérdense que en ese momento los judíos y samaritanos, ¿qué pasaba con ellos? No se podían ni ver, hermanos. Eran enemigos. No se podían hablar, no se podían ver.
mucho menos estás cerca como salieron los 10 leprosos al encuentro de Jesús. Entonces, es algo muy, muy importante porque al estudiar un poco el tema, pienso que Dios quiere que entendamos algo. Enfatiza en el relato bíblico que judíos y samaritanos estaban unidos en la misma desgracia, hermanos. Realmente estaban unidos en el mismo problema, estaban unidos en la misma enfermedad. No importa, ahí no importaba porque hace mención que uno era samaritano, los otros 9 eran judíos. Pero ahí no importó si uno era samaritano, o sea, la enfermedad los unió a los 10. Y en esa enfermedad todos eran iguales, hermanos. Y si lo podemos replicar al día de hoy, todos estamos bajo la misma realidad, hermanos. No importa de qué país soy, de qué color soy, qué edad tengo, no importa. Pero lo primero que quiero enmarcar el día de hoy, bajo la cita bíblica, es que no importa qué raza, qué país, qué color de piel, qué edad, no importa nada. Todos estamos afectados por la lepra del pecado, hermanos. Todos estamos afectados por la lepra del pecado en este mundo. Y todos estamos sufriendo, hemos sufrido y vamos a sufrir las consecuencias del pecado en nuestras vidas. No importa cómo seamos, no importa la edad que tengamos, no importa el país que nacimos, no importa nada. Todos tenemos el gran problema de la lepra del pecado en nuestras vidas. No hay duda de eso, hermanos. No hay duda. Pero ¿saben qué sí es lo importante? Que todos también tenemos algo en común, adicional a la lepra del pecado. Que todos debemos de tener la necesidad de Dios en nuestras vidas. No se nos debe olvidar eso. Que a pesar de tener todos el mismo problema que es el pecado, todos tenemos la misma solución y debemos tener la misma necesidad de buscar a quién, hermanos, a Dios. A Dios. Eso es lo importante. Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos es la escasez de gratitud. Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos es el dar gracias, hermanos. Muchas veces se nos olvida. Y sobre todo se nos olvida ser agradecidos con nuestro Dios. Muchas veces como seres humanos tenemos la falsa percepción que no necesitamos a nadie y menos a Dios para poder existir, para poder llevar a cabo las diferentes cosas como seres humanos y ser felices. Muchas veces el mismo pecado no nos hace ser agradecidos. Y creemos que, ok, me voy a poner yo de ejemplo, como Carlos tiene un proyecto importante en el trabajo, lo menos que hago es pedirle a Dios y agradecerle a Dios porque me fue bien en el proyecto, por ejemplo. Me creo autosuficiente para poder hacer las diferentes cosas que tengo que hacer en mi vida. No sé si a ustedes les ha pasado. Y muchas veces esa autosuficiencia que yo puedo tener es la misma que me provoca el no ser agradecido con Dios, porque yo creo que todo lo hago por mis fuerzas, por mi mente, por mis manos. Y me olvido de que a quien debo de agradecerle por todo lo que está pasando es a Dios. Ese es un tema muy importante. Regresando al relato, hablábamos que eran 10 leprosos. Recuérdense que la ley en ese momento, ¿qué pasaba con los leprosos? Si una persona era leprosa, lo aislaban totalmente. Lo aislaban de su familia, de sus amigos, de todo. Lo aislaban de la sociedad en general y los mandaban a vivir lejos de las ciudades. ¿Por qué? Por la misma enfermedad que tenía, y eso era una ley. Y lo que significaba eso para los leprosos, ¿qué era? Alejarse de todos sus familiares, amigos y demás, y al final quedarse con la misma enfermedad, ¿verdad? Porque no había un problema, no había una solución, no había una vacuna para poder quitarles la lepra. Así que las pobres personas que les daba lepra, y enfoquémonos en los 10 leprosos, estos pobres tenían un lepra con 2 grandes problemas: alejados de la sociedad y de sus familiares,
y sin ninguna salida para sanar de su lepra. Tenían doble problema, hermanos. Ahora, me gusta mucho el relato porque ellos salieron diciendo, ellos salieron al encuentro de Jesús, ojo con eso, y le gritaron, Jesús, maestro. Ellos desde ese momento, teniendo la lepra en su cuerpo, el estar alejados de toda la sociedad, de toda su familia, ellos reconocieron que Jesús era su maestro. Y aquí en el relato de la Biblia nos dice que los 10 gritaron, maestro. ¿Y qué le dijeron, hermanos? Ten compasión de nosotros. ¿Sí? Y viene lo hermoso del relato, hermanos. Dice que cuando Jesús los vio, versículo 14, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Pero, qué importante es esto, hermanos. Imagínense ese momento. Una ley donde me obliga a mí, que tengo lepra, que me tengo que ir fuera de Guatemala, hablemos ahorita, fuera de la ciudad de Guatemala. Me tengo que ir a vivir fuera de Guatemala. Tengo que olvidarme de mi esposa, tengo que olvidarme de mis hijas, tengo que olvidarme de mis padres, tengo que olvidarme de mis hermanos de la iglesia, tengo que olvidarme de mis amistades, de mis distintas amistades. Una ley que me ponía en un rincón, alejado de cualquier persona. Pero vemos ahí la compasión y la bondad que Jesús le demostró a esos 10 leprosos, hermanos. Porque ahí no dice que Jesús se alejó más, ¿verdad? Ahí no dice eso. Ahí no dice, miren, quédense lejos porque me pueden pegar la lepra. O Jesús les dijo así. No les dijo eso. Jesús de una vez les respondió e hizo un reconocimiento público y les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y fue lo único que les dijo, hermanos. Fue lo único que les dijo. No le dijo mayor cosa a los 10 leprosos. Hay otros relatos que Jesús dice, has sido sanado, estás limpio. Él les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y otro punto importante, Jesús, en el relato bíblico nos dice que Jesús les dijo, miren, ¿qué tienen? ¿Cuánto tiempo tienen con la lepra? ¿Qué tan avanzada está la lepra? Mire, ¿y la lepra le afectó en todo su cuerpo o solo en un brazo o en una pierna? Jesús no les preguntó nada, hermano. No les preguntó absolutamente nada. ¿Y qué podemos darnos cuenta ahí? Cuando se trata de Dios y su inmenso amor, a Él no le importa nada. No importa qué problema tengo, no importa qué pecado he cometido, no importa los errores que he tenido en mi vida. Él no nos está preguntando, Carlos, mira, ¿y hace cuánto te cometes ese pecado para ver si te perdono? Carlos, mira, pero ¿y hace cuánto lo estás haciendo? ¿Pero solo lo haces en el trabajo o lo haces en tu casa? Dios no nos pregunta, hermanos. Dios al día de hoy está dispuesto a perdonarnos tal y como pasó con estos 10 leprosos. Tal y como Él no les preguntó nada de su lepra, hace cuánto, dónde la tienen, qué tan avanzada está, no les dijo nada. Él les dijo de una vez, vayan con el sacerdote. Dios muchas veces, la mayoría de veces, no mira únicamente la enfermedad por la cual estoy pidiendo que me sane. Siempre Dios da más de lo que pedimos, hermanos, y muchas veces no nos damos cuenta. Él muchas veces puede ser que yo pida para que esté más sano y Él me va a sanar y me puede dar muchas cosas más y aún sin darme cuenta. Jesús en ese momento les cambió la vida a los 10 leprosos. Realmente me gusta cómo termina el versículo 14 porque dice, después que Jesús les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, porque recordemos algo, si bien es cierto era una ley donde alejaba a los leprosos,
también la misma ley decía que para poder decretar, o los únicos que podían decretar que una persona era libre de lepra o ya no tenía la enfermedad, eran los sacerdotes. Por eso Jesús les dijo, vayan con el sacerdote. Él no les preguntó nada. Entonces el relato dice, y mientras ellos iban, qué hermoso, hermano, quedaron limpios. Y mientras ellos iban, quedaron limpios. Él no les dijo nada, hermanos, no les preguntó nada. Él de una vez les dijo, vayan, porque la ley decía que para que a alguien lo declarara libre de lepra, únicamente el sacerdote lo podía hacer. Y él no les dijo nada, hermanos. Y es hermoso porque dice, mientras ellos iban, yo no sé pues qué tanto tuvieron que caminar, lo desconozco, en el relato no lo dice, pero dice que mientras ellos, imaginémonos que daba 5 kilómetros, mientras ellos iban caminando al segundo kilómetro ya no tenían lepra, hermanos. Imagínense ese milagro que Jesús hizo en sus vidas, y ese milagro lo puede hacer en nuestras vidas al día de hoy, no importa el pecado que hayamos cometido. Claro, nos tenemos que arrepentir, debemos de creer, porque yo pienso que los 10 leprosos creyeron en él, incluso reconocieron que Jesús era el maestro en ese momento. Sigamos leyendo. Entonces uno de ellos, al verse sanado, ¿qué dice, hermanos? Volvió. Pero ¿cómo volvió? Volvió alabando a Dios a gran voz. Fíjense que es importante decir porque este leproso, el único que regresó de los 10, al verse sanado, dice la Biblia, ¿sí? Él no dice cuando vio que se sanó, él dice al verse sanado. ¿Por qué? ¿Por qué enmarco al verse sanado? Porque él en ese momento, hermanos, reconoció totalmente que fue sanado ¿por quién? Por Jesús. Él desde ahí, desde ese momento, yo no sé qué pudo haber existido en él, dentro de él, en su corazón, pero él estaba reconociendo desde ese momento que Jesús lo había sanado. ¿Sí? Él no estaba diciendo, porque yo salí al encuentro de Jesús y si yo no hubiera salido, no me sano. No, él desde ese momento estaba agradecido con Dios y estaba reconociendo que Jesús lo había sanado. Dice que el 16 se postró a los pies de Jesús. ¿Y qué dice, hermanos? Ya que el mes de diciembre vamos a estar hablando de gratitud. ¿Qué dice? Y le dio las gracias. Y le dio las gracias. Yo les decía al inicio que la gratitud o el ser agradecidos no es algo que brote en nosotros como seres humanos. Pero ¿saben qué sí debe ser algo que brote en nosotros como seres humanos? Al ver la misericordia que Dios tiene con nosotros y los milagros que de forma diaria Dios hace en nosotros, hermanos, el agradecimiento a Dios, la gratitud a Dios debe brotarnos en nuestro cuerpo, hermanos. Y por eso este mes estamos hablando de gratitud, porque al día de hoy, a pesar de cualquier tipo de circunstancia que hemos vivido, Dios nos ha cuidado de muchas cosas, independientemente de los problemas que hemos tenido, hermanos, porque puede ser que usted o yo tengamos diferentes problemas, pero debemos de ser agradecidos con Dios por el hecho de que hoy amanecimos, de que hoy abrimos nuestros ojos. Y es algo que este leproso que era samaritano le demostró a Jesús, porque fue el único que regresó. Sigamos leyendo. Y esto es importante. Dice, entonces Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 qué pasó? ¿Dónde están? Dijo Jesús. Regresando al relato en el versículo 11, yo no veo ahí que Jesús haya mencionado que eran 10.
O que le haya dicho a algún discípulo, miren, cuenten cuántos leprosos hay para que cuando sean sanados, contemos a ver cuántos regresaron. A demostrar el agradecimiento porque fueron sanados. Pero Jesús se había dado cuenta, hermanos. Jesús se había dado cuenta que ¿cuántos leprosos eran? 10. Y se había dado cuenta sobre todo que de los 10 sanados, ¿cuántos regresaron? Uno. Uno, hermanos. El 10% regresó. ¿Sí? Pero eso, ¿qué podemos entender del relato? Que Dios siempre se fija en todos. ¿Por qué? Porque él, aunque antes no menciona que Jesús dijo que contaran o que Jesús dijo que eran 10 porque no lo dice, él preguntó, pero ¿acaso no eran 10 los que fueron limpios? ¿Acaso no eran 10 los que fueron sanados? ¿Pero qué pasó con los otros 9? Yo no sé, ¿verdad? Pero pensemos, Jesús estaba ahí y dijo, pero ¿por qué solo tú vienes y al final fueron 10 los sanados? ¿Qué pasó con los otros 9? ¿Por qué? Porque Dios siempre se preocupa por todos, hermanos. No importa qué pecado hayamos cometido, Dios se preocupa por todos. Y es importante cómo va terminando el relato. Pregunta en el versículo 18, ¿no hubo quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Hermanos, muchas veces eso nos puede pasar. Porque ¿cómo lo interpreto yo? ¿A quién se refería él de como extranjero? Al samaritano. O sea, que a él le llamó la atención que cómo es eso que de los 10 leprosos, 9 judíos, 1 samaritano, solo el samaritano regresó para agradecer. Yo lo interpreto hoy en mi vida. Puede ser que ahí sí Carlos es miembro de la Iglesia Adventista de Dimensión Profética, pero se le olvida ser agradecido con Dios. Mientras otro que tal vez no está tan metido en la iglesia, es mucho más agradecido que yo. Con Dios, claro. Bueno, y con las distintas personas, pues. Yo lo interpreto así porque a Jesús le extrañó. No hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino que únicamente este extranjero, este samaritano, dice Jesús. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que realmente, muchas veces, aunque estemos dentro de la iglesia, nos olvidamos de ser agradecidos con Dios. Es evidente que muchas veces nos olvidamos de todos los milagros que Dios hace en nuestras vidas, de las pequeñas y grandes cosas que Dios hace con nosotros, lo olvidamos. Y el día de hoy, la invitación es esa, hermanos. Así como este leproso samaritano, lo enmarco mucho porque el relato de la Biblia lo enmarca, así como este samaritano regresó a agradecerle y a alabar a Jesús porque fue sanado, ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar en nuestro día a día, hermanos. Todos los días, hermanos. Esa es la invitación para hoy, que seamos como ese samaritano, porque de los 10 fue el único que regresó a darle gracias a Jesús. Y termina el relato bíblico. Y le dijo, o sea, Jesús, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Miren, hermanos, qué maravilloso. Ahí no le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado, porque él ya estaba sano, el samaritano ya estaba sano. Ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que el samaritano regresó y termina con tu fe te ha salvado. Y recuérdense, hermanos, que nuestra meta principal debe ser que seamos salvos para la vida eterna. Y para poder ser salvos, lo que yo entiendo con este tema, hermanos, que debemos de ser agradecidos. Debemos mostrar agradecimiento a Dios por cada una de las cosas que nos da. Muchas veces yo lo olvido, hermanos. Yo no sé si se les pasa a ustedes, pero muchas veces olvido ser agradecido con Dios. Y recuérdense que el ser agradecidos no debe ser una oración monótona
donde yo digo gracias Señor por este día, gracias por la comida, gracias, amén. No, hermanos, debe ser una conversación que yo tenga con Dios, donde yo le agradezca hasta por los detalles más pequeños de mi vida. Y se lo debo de agradecer con mi oración, ya para ir concluyendo, pero también tengo muchas cosas como demostrarle mi agradecimiento. Se lo puedo demostrar cuando sirvo a Dios, cuando ayudo a mi prójimo, cuando me piden que haga algo en la iglesia, que colabore en algo en la iglesia. Ahí estoy mostrando gratitud a Dios, hermanos. Cuando voy a ayudar a mi vecino que le pasó algo, si estoy ayudando a mi vecino porque le pasó algo, estoy siendo agradecido también con Dios. Amén. Cuando me dicen en la iglesia que apoyen alguna actividad y apoyo, hermanos, ahí estoy siendo agradecido con Dios. Amén. Pero recordemos que si no apoyamos, si no ayudamos al prójimo, si no pronunciamos el nombre de Dios, si no damos a conocer el amor de Jesús, si no le hablamos a alguien más de Jesús y logramos que Él conozca de su amor y a través del Espíritu Santo esa persona se enamore de Jesús, tampoco estoy siendo agradecido, hermano. Esas son formas prácticas en las cuales yo debo y demuestro ser agradecido con Dios. Y recordemos que como miembros de iglesia, para los que somos miembros, muchas veces tenemos diferentes responsabilidades. Para llevar a cabo esas responsabilidades, estamos demostrando nuestro agradecimiento a Dios. Y la invitación para hoy, hermanos, es eso. Seamos como ese samaritano leproso que fue el único de los 10 que regresó a agradecerle a Jesús porque lo sanó. Pero miren, hermanos, lo sanó de su lepra. Pero ¿cómo termina? Lo salvó. Tu fe te ha salvado. Y la invitación para hoy, para todos nosotros, es eso, hermanos. Seamos agradecidos con Dios todos los días y por los mínimos detalles que nos pasan en nuestra vida. Feliz noche, hermanos. Amén. Gracias, Carlos, por compartir la palabra de Dios con nosotros esta noche. Y de verdad qué importante es que nosotros estemos todo el tiempo agradeciendo al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. La verdad es que Él nos da todo y nosotros pareciera que no nos damos cuenta, pero el hecho de darle gracias cada mañana, agradecerle por la noche, de verdad muestra nuestro corazón a los pies de Él. Así que esperamos que este mensaje toque el corazón de cada hermano. Y ahora es el momento en que cada uno de nosotros, de manera reverente, presente delante del Señor de forma, porque hoy pues no tenemos ninguna petición que nos hayan compartido, ningún agradecimiento, pero es el momento que de forma privada cada uno de nosotros podamos presentar al Señor nuestros agradecimientos. Quizás son muy íntimos y por eso es la oportunidad que lo hagamos directo con el Señor. O quizá es un pedido especial el que tenemos hoy, podemos presentarlo delante de nuestro Padre Celestial y voy a invitar a Carlos, quien trazó la palabra de Dios esta noche, para que sea quien nos dirija en oración. Inclinemos el rostro, hermanos, y oremos. Querido Padre, querido Dios, que tu morada está en los santos cielos, gracias, Padre. Gracias porque el día de hoy nos has permitido tener vida. Gracias porque el día de hoy nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias porque el día de hoy nos permitiste tener acceso a estas distintas plataformas y poder compartir un poco de tu Santa Escritura, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos olvidamos de mostrar el agradecimiento por todo lo que nos das, Señor. Todo lo que nos das aún sin merecerlo, Señor. Te agradecemos enormemente, Padre, porque tus bendiciones no las merecemos y tú nos las das, Señor. Gracias te damos porque hasta el día de hoy estamos con bien, estamos con vida. Porque a pesar de las distintas circunstancias que cada uno de nosotros podamos estar pasando o que pasamos, sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Padre bendito. Gracias porque
Has estado con nosotros, nos has cuidado y nos has librado de tantas cosas que nosotros ni sabemos, Señor. Te agradecemos enormemente por eso. Padre bendito, gracias porque estamos iniciando una nueva semana. Padre bendito, gracias porque estamos prácticamente a la mitad del último mes de este año 2020. Gracias, Padre. Suplicamos y rogamos que seamos guiados por tu Espíritu Santo durante esta semana. Suplicamos que en cada momento de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, seamos guiados por tu Espíritu. Lo pedimos, Señor, porque simplemente nosotros actuamos, pensamos y hablamos. Somos seres humanos pecadores que vamos a caer en pecado tras pecado, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros errores y pecados. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a hablarles a los demás de tu amor, a que se nos quite la pena, la vergüenza, o yo no sé qué pueda estar dentro de nosotros, pero que busquemos el momento que tu Espíritu Santo nos guíe para poderles hablar más de tu amor a las personas, Señor. Ayúdanos a colaborar en la iglesia, Señor. Ayúdanos a participar en la iglesia, Señor, porque al final, como lo hablábamos en el tema de hoy, es una muestra de estar agradecidos con todo lo que tú nos das, Padre. Llénanos de tu Espíritu, que lo necesitamos todos los días, en toda hora y en todo momento, Padre. Sé que no lo merecemos, Padre, pero suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Quédate con nosotros esta semana. Guíanos, bendícenos, cuida a nuestros familiares. Bendice a cuantas personas enfermas, Señor. Sánalas si es tu voluntad, Padre. Las personas sin trabajo, Señor, provéeles de un trabajo. No nos abandones, Padre. Necesitamos de ti. Gracias por todo, Señor. Quédate con nosotros y líbranos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Tengan todos una feliz noche, feliz inicio de semana y recuerden nuestro culto de miércoles a las 7 de la noche. Esperamos poder saludarnos todos. Que el Señor les bendiga. Feliz noche, hermanos. Dios les bendiga. Saludos a todos. Buenas noches. Bendiciones a todos.